Y de lo que quiero hablar en esta tarde, noche ya, es acerca de la fe. La Biblia me enseña que el justo, la persona que ha sido justificada a través del sacrificio de Jesucristo, que ha sido lavado con su sangre, es una persona que se considera llamada justa, ¿sí? Y lo que la Biblia me enseña es que el justo vivirá por la fe. Si me puedes proyectar, por favor, de la NBI, el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el verso 16. Pablo dice: no me avergüenzo primeramente del evangelio, así lo dice. A la verdad no me avergüenzo del evangelio. Evangelio significa buenas noticias, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que, ¿qué dice? De los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Nosotros somos gentiles no porque seamos amables, sino porque así llaman la Biblia a los que no son parte del pueblo de Israel de nacimiento, aunque por la fe hemos heredado la nacionalidad de Israel. De hecho, aquí mismo en el libro de Romanos nos dice que Abraham es el padre de nosotros, ¿sí? Porque es el padre de la fe. El verso 17, por favor. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Quiero extenderme un poquito en este tema el día de hoy, porque las personas consideran usualmente, o sea, la naturaleza del ser humano es religiosa y necesita, en ignorancia o en entendimiento, buscar una comunión con Dios o buscar una comunión con un ser superior. Entonces, si ustedes lo han visto, y hasta en películas, o si tienes la facilidad de internet o etcétera, en lugares, en cualquier lugar del mundo, se adora a algún ser. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si dices tú, en la isla más recóndita, la que tú quieras, o se adora al sol, o a las estrellas, o las plantas, o a los animales, a lo que sea, pero hay una adoración, hay una necesidad del hombre de poder comunicarse o de conectarse con Dios, ¿sí? Pero lo que la Biblia a mí me enseña es que el justo, el que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, que le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, vivirá por la fe. Y es bien importante entender lo que significa, cómo que va a vivir por la fe, si ya está vivo. No, mucha gente piensa que está viva porque está respirando, pero realmente las personas que tienen vida son las que le han dicho a Jesucristo: tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. El apóstol Juan le habla a los que, lo dice de esta manera: pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Me das Juan 1:12, por favor? Pero a los que le recibieron, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese es Jesucristo. Se está hablando ahí de Jesucristo. El apóstol Juan tiene una revelación. Ese era el apóstol que se recostaba en el pecho de Jesús, es uno de los más cercanos. Y él está escribiendo en el evangelio que le tocó a él decir que a los que creen en el nombre de Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Para dónde voy? La Escritura también dice en Juan 14:6 que Jesucristo es
el camino, es la verdad y es la vida. Ya que apague el abanico, se regresan para acá, por favor, ¿sí? Ya están aquí, qué fácil nos distraemos, ¿verdad? A todos nos pasa. Bueno, decimos que yo soy el camino, la verdad y vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, cuando decimos que el justo vivirá por la fe, es que realmente va a tener vida y va a tener una vida en abundancia. En el mundo, todas las personas están buscando la manera de salir adelante. Quizás si tuviste la suerte de tener estudios o de primaria o secundaria o prepa, o si llegaste a la universidad y te graduaste, siempre todos y cada uno de nosotros con el propósito de tener una buena vida, ¿o no? O hay alguien que dijo, yo voy a estudiar o voy a desarrollar un negocio o una disciplina para, no sé, bendecir a la humanidad. No he conocido a nadie que haya dicho que ese es su propósito de vida. Claro, cuando vienes al conocimiento de Dios, comienza a cambiar tu enfoque, comienza a cambiar la manera en que ves la vida. Ya dejas de pensar exclusivamente en ti y comienzas a pensar en el prójimo. Pero nos regresamos a donde estábamos, que dice, en esta versión, en la Dios habla hoy, dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. El Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Dice, todo esto que está hablando el pastor, ¿de qué se trata o para dónde va? Estamos entendiendo, porque la Escritura lo dice, que somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo, cuando creemos en su nombre, ¿de acuerdo? Y cuando nos convertimos en hijos de Dios, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pero para que nosotros podamos caminar de una manera triunfal, podemos decir, o una manera que realmente valga la pena, tenemos que creer, necesitamos tener fe. Y estos versículos, el verso que les estaba leyendo ahorita de Romanos 1:17, dice que el Evangelio de Dios se revela a nosotros porque creemos. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo ya les salvó, les regaló la vida eterna? ¿Sí? Ok. Algunos, hay otros que no, me encanta que sean honestos. El hecho de que tengamos vida eterna es un regalo de parte de Dios. Y es un regalo que se recibe única y llanamente por la fe. O sea, yo creo que Cristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra y tomó un cuerpo de hombre, y todo desde chico, a excepción de cuando está en el templo hablando con los doctores, cuando tenía como 12 años creo que es, no se dice nada de él hasta que va a cumplir los 30 años y comienza su ministerio. O sea, el adulto en ese tiempo en Israel era cuando tenía 30 años. Y él sale y comienza a predicar el Evangelio. Él comienza a predicar las noticias del reino. Y lo primero que hace cuando él comienza a predicar, muy diferente a lo que muchas personas hacen, él comienza su ministerio diciendo, arrepiéntanse, lo que significa cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos,
Si tú quieres ser justificado, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados para que ahora sí comencemos a vivir por fe. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, todo el evangelio y todo lo que nosotros hacemos, de principio a fin, dice esta escritura, ¿sí?, es por fe. Y por eso es que es tan importante la fe. Y por eso es que Satanás, el adversario, el enemigo, como le quieras llamar, constantemente está atacando esa área de nuestras vidas. ¿Sí? El hacerte creer que esto es una ilusión o que es una historia bonita. Yo les voy a decir algo. Yo estoy sirviendo a Dios y estoy predicando ahorita en este lugar porque sé que lo que leímos ahorita en Romanos 1:16 es verdad. Yo no me avergüenzo del evangelio porque sé que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Nuestro problema, familia, es que hay tantas fuentes de comunicación, hay tantas voces. Y cuando hablamos de voces, hablamos internet, revistas, cine, televisión, bombardeando la mente del ser humano para hacerte creer que Dios no existe o que su palabra no es verdad. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que esto es cierto? Ahorita que con lo que comenzamos la reunión, ya que terminó la alabanza, que les decía cómo se ha ido desvirtuando y cómo, pues, Estados Unidos, que es uno de los países líderes a nivel mundial, la palabra Christmas, que significa Navidad, dijo Rosmarie, ¿verdad? La quieren prohibir. O sea, en Estados Unidos ya es difícil hablar así de Jesucristo abiertamente. Tú puedes hablar de Santa Claus, ¿sí? O de Papá Noel. ¿Sí supieron esa, verdad? ¿Por qué es Papá Noel? La pusieron ahí en el Face, creo que fue, me tocó verlo. Dice, ¿quién es el que trae los regalos? Papá, dice, no él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Papá o mamá? No él. Pero bueno, esa es otra historia. O sea, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, ¿sí?, está tratando de ser apagado, está tratando de ser distraído o simplemente desaparecido. Pero para eso estamos nosotros aquí, ¿sí? Para proclamar que Dios está vivo, que Dios es real y que quiere bendecir tu vida, ¿sí? Y todo eso es por fe. Todo eso es por fe. Yo constantemente me gusta ver el poder de Dios en acción, tocando la vida de las personas. ¿Cuántos de ustedes, miran, por favor, no levanten la mano así de volada, pero sin seguirme el rollo, ¿sí?, que tienes más de 2 meses o 3 meses en este lugar, tu vida ha cambiado para bien? Tomen una foto para los que no levanten la mano, por favor, y Dios es real y su palabra es verdad. Y los planes que Dios tiene para nosotros, mira, no sé ni por qué y ahorita estoy cayendo en cuenta. Los planes que Dios tiene para nosotros son de bien, ¿sí? Hay tantos conceptos tan erróneos acerca de la persona de Dios que nada tienen que ver con el Dios de la Biblia. Pero todo lo que nosotros hablamos en la Biblia acerca de Dios es por fe, ¿sí? Pero dice, me encanta cómo el apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 1, mira, simplemente al ver la creación, tú no puedes negar la existencia de Dios. El salmista lo pone de otra manera, dice,
Dice el tonto, no hay Dios. Es más fácil creer que hay un Dios de que no hay Dios. Cuando comenzamos a ver, incluso miran todas las teorías de la creación, en eso se quedan, en teorías. Porque finalmente, mira, hay una que la he mencionado en alguna vez, pero me gusta repetirla por los que no la han oído. Imagínate un aminoácido que se hace ciboli, así le llaman ustedes, ¿verdad? Ciboli a los guarazapos, a lo que es antes de que sea sapo. Es un aminoácido que se hace ciboli, se convierte en rana, pero no quedó ahí el asunto. Esa rana, de una manera que no sabemos cómo, dio a luz o produjo un chango, un tigre, un elefante, una jirafa, y las plantas y toda la creación. ¿Está estúpido? ¿Suena tonto o no? ¿No es más fácil pensar, y curiosamente las coincidencias acerca de cuando ves tú los elementos que tiene la tierra y las que tiene el ser humano, ¿sí?, en su cuerpo, te das cuenta que el hombre realmente fue hecho de la tierra y que Dios sopló su aliento sobre su nariz y le dio vida. ¿Sí? Y si a mí mira, hay tanta gente de veras que les encanta discutir por discutir simplemente, ¿verdad? ¿Conoces a gente así que le gusta discutir sin tener argumentos realmente sólidos o válidos? Mira, si a mí cuando me dicen, mira, si todo lo que ustedes están predicando en ese lugar es mentira, yo te diría, qué preciosa mentira, mano. Yo era un borracho desobligado, irresponsable, egoísta, cuya esposa una vez a la semana o dos más o menos, divorciémonos, vamos a seguir siendo amigos, tus hijas van a seguir siendo tus hijas, cada quien por su lado, vamos a ser amigos de veras. Y yo le decía, no, yo sí te quiero. Y sí la quería y ahora la quiero más, ¿verdad? Pero entonces te pones a ver, o sea, ¿Dios me cambió? ¿O quién me cambió? ¿No sería el ciboli ese del que estábamos hablando hace rato? ¿Verdad que no? Dios transforma la vida de las personas. Y es por la fe, si tú quieres, sí, es por la fe. Pero hay una transformación real, hay un crecimiento real. Y las personas dejan de vivir para sí mismas. Ese es el propósito, para que ya no vivas para ti, sino para aquel que entregó su vida por ti. Pero bueno, regresamos al asunto de la fe porque nos emocionamos después y quiero entrar en el tema propiamente de lo que es la fe. El que ha sido aceptado por Dios vive por fe. Pero ¿qué es la fe y cómo podemos caminar en ella? Fe es confiar y depender totalmente del Señor. Es oír lo que Dios dice y actuar en conformidad a ello. Ahí es donde mucha gente batalla, en la obediencia. Lo que Dios dice, ¿sí? Dice, pues eso será lo que Dios opina, pero yo opino o yo pienso, o sea, la naturaleza del ser humano es rebelde, ¿sí? Cuando Adán pecó, dejó de depender de Dios, se hizo independiente. Al no creer lo que Dios decía, empezó a dirigir su vida según su propio criterio. Como resultado, su vida se llenó de desvío y dolor. Cristo nos redimió de esta manera de vivir a través del mensaje del Evangelio. Dios nos imparte una fe viva por la cual volvemos a depender de Dios para nuestra salvación eterna y para la vida cotidiana. Es importante entender
¿De qué es lo primero que Dios nos salva? ¿De qué nos salva? ¿Se han puesto a pensar en eso? De nosotros mismos, de nuestros pecados. Exactamente. Nos salva de nosotros mismos al limpiar nuestros pecados. Pero adicionalmente a eso, nos regala la vida eterna. La mayoría de las personas, especialmente las que tienen fobias, las que tienen temor, es un temor, no es temor al animal que te va a picar o a la oscuridad o a esto o al otro, es temor realmente a perder la vida. ¿Por qué? Porque no sabes qué hay después. Pero si Dios te dice, esta es la belleza del Evangelio, limpio tu pasado, te perdono todos tus pecados, la sangre que mi Hijo derramó en la cruz te limpia de todo pecado y ahora tienes la oportunidad de tener una vida completamente nueva, una vida que actualmente tenga realmente un sentido, tenga un propósito. Y tu futuro lo tengo asegurado. Cuando tú te mueras, vas a venir directamente a la presencia de Dios. ¿Esa es buena noticia o no? Y todo esto es por la fe. Tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo no creo eso. Dios no existe. Yo lo único que voy a poder hacer es encoger mis hombros. Si tú no quieres creer, es tu privilegio. Pero el Dios que yo conozco es un Dios poderoso que realmente cambia las vidas y les da un sentido y un propósito nuevo que realmente vale la pena al conocer a Dios. Porque eso es lo que dice Juan. Y vamos a proyectarlo. Dame Juan 17:3 para que veamos qué es la vida eterna. Que dice la vida eterna y etcétera. ¿Y eso qué es? Ahí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vemos ahí dos personas, la persona de Dios Padre y la persona de Jesucristo, pero necesitamos al Espíritu Santo, que es la tercera persona, para que nos revele esta verdad. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Y hemos estado enseñando en las últimas semanas que realmente Dios no está interesado en sacrificios, Dios no está interesado en que tú estés haciendo cosas para Él. Dios en lo que está interesado es en que le conozcas. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcas, que veas que realmente, ¿cuántos de ustedes sinceramente están aquí porque han visto beneficios reales? Beneficios, tal vez no quisiera decirlo, pero incluso hasta beneficios materiales o beneficios en su comunión, beneficios en su relación padre, hijos, esposos, etcétera. ¿Cuántos de ustedes están aquí por eso? Ok, magnífico. De eso es lo que se trata. Y hay mucho, miren, yo tengo 27 años, ahora cumplimos en noviembre. Así es, ¿verdad? Ahora sí lo puedo decir. De estar leyendo estas escrituras. Y cada vez que la leo, hay algo diferente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la misma palabra de Dios dice, está en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, dice. Eso es lo que dice la palabra. Y separa o discierne lo que es del espíritu y lo que es de la carne. ¿Está por ahí? ¿La tienes, por favor? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, dice
NTV es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Cuando veas aquí alma, está hablando del psuque o psique, la mente, el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Conforme nosotros nos vamos acercando a Dios y su palabra nos es revelada, ya no podemos esconder nada. Sí me estoy explicando. Son cosas que tal vez en lo natural dirías o pensarías, ay, qué vergüenza. Como que dijeran, ¿cuántos de ustedes quisieran de que pasaran una película de sus últimos 5 o 10 años de vida? Pero lo más íntimo, sus pensamientos, sus ideas, etcétera. ¡Uy, qué miedo! Dirían. ¿Sí les daría miedo o no? A mí me asustaría la idea. ¡Qué vergüenza! Imagínate. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Comienza a mostrarte, pero no de una manera condenatoria, sino que Dios te dice, mira, esta área de tu vida necesitas mejorarla. Esta área de tu vida necesitas cambiarla. O sea, Dios nos hace perfectos en el momento en que nos acercamos a Él, ¿sí? Pero nuestra mente necesita ser renovada. Y ese es el proceso de santificación que dura toda la vida. Pero vamos a regresar a la fe, no crean que se me ha olvidado, porque les estaba explicando de este verso ahorita del 4:12, para que entendamos que somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, como por el 20 o 21 por ahí, dice que somos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El espíritu es el que se va a ir con el Señor, pero nuestro cuerpo y nuestra alma son los que están aquí en la tierra. Y cuando el Espíritu es el que viene y comienza a renovar tu mente, a cambiar todas las cosas que tú habías creído que así era y así tenía que ser, te inclinas delante de la palabra de Dios, te humillas delante de Dios y reconoces que necesitas un Salvador, entonces Dios comienza a transformarte. Mientras tú sigas de orgulloso, creyendo que la tienes hecha, y que todo está bien y que todo está en orden, Dios te va a respetar. Dice, tú me avisas. Pero en el momento en que clamamos a Él, Él viene. Quiero que por favor me acompañen a Marcos, el capítulo 11, por favor. Desde el verso 20 de la NBI, por favor, Dani. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. ¿Algunos conocen la historia más o menos esta? ¿Sí? Jesús se acercó el día anterior a una higuera pensando que tenía frutos porque estaba llena de hojas, etcétera. Cuando se acerca ve que no tenía nada de fruto. Ese es otro estudio y otra historia, pero la maldice, ¿sí? Y la higuera se seca hasta las raíces, eso es lo que estamos viendo, se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, significa maestro, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. El 22 dice, tengan fe en Dios. Por ahí escuché un estudio de unos teólogos que no dice tengan fe en Dios, porque la fe en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. O tener fe a Dios, no en Dios. Pablo dice, los demonios creen y tiemblan, pero el chiste es creerle a Dios. ¿Cómo creerle a Dios? Creerle lo que dice su palabra. Sí, aquí estamos, ¿Estamos aquí?
Perfecto. Creer lo que dice su palabra. Y la traducción original de esto dice, tengan la fe de Dios. O sea, quiero que entendamos este concepto, es bien importante. El ser humano no tiene la capacidad de creer. ¿Sí? El ser humano es desconfiado. ¿A cuántos de ustedes alguien que tú creías que era realmente tu amigo, que daría la vida por ti, probablemente te traicionó? Quiero que vean las manos los que están adelante para que vean a alguien que recibiste, a alguien que le tenías mucho cariño, te traicionó. O sea, la naturaleza humana no tiene la capacidad de poder creer. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona es justificada a través del sacrificio de Jesucristo, recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la semilla de fe de Dios, ¿sí?, viene a ser sembrada en tu corazón. Esto es para que podamos entender este concepto. Dice, tengan fe en Dios, no, es tengan la fe de Dios a través del nuevo nacimiento. Respondió Jesús, les aseguro, Reina Valera, que es otra traducción, dice, de cierto les digo. Los judíos, cuando quieren puntualizar algo o reforzar algo, algo que dice, sabes que no, toma esto bien en serio, lo repiten 2 veces. Entonces, de cierto te digo, o sea, te aseguro que no te quepa ni la menor duda, le dice Jesús, que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. La NBI habla de abrigar duda. Reina Valera, que es otra traducción, y la NTV dice, y no dudare en su corazón. ¿Me lo das de la NTV, por favor, Dani? Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda. ¿Dónde dice? En el corazón. Y quiero que entendamos algo, cuando hablamos del corazón, inmediatamente pensamos que es la bomba de sangre, pero el corazón está hablando el lugar donde abrigas tus pensamientos más íntimos y más fuertes. ¿Por qué les estoy diciendo esto? El espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros no duda. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús en una ocasión dice que necesita ser como niño para entrar en el reino de los cielos? ¿Sabes a qué se estaba refiriendo? A la inocencia, a la falta de cuestionamiento. ¿Sí? Me encantó ahorita que veníamos en el carro, me hicieron el favor Adolfo y Ruth de pasar por mí. Y Ruth Marie viene sentada atrás y veníamos conversando, una conversación interesante. Pero Ruth Marie dice, ¿me ponen una película, por favor? Y su mamá le dice, hija, espérate un segundo, estamos hablando con tu abuelo y ahorita la ponemos. Mamá, tú me dijiste que cuando se subiera el abuelo me ibas a poner una película. ¿Qué tal? ¿Y sabes qué hizo mi hija? Inmediatamente Adolfo ahí como en automático prendió el botón, yo le bajo acá la de esta y le pusieron la película a la niña. ¿Sí? ¿Por qué de esa manera? Si están hablando los adultos, ¿sí? Por eso es que los niños se malean cuando no les cumplen las promesas. El niño que si se pudiera conservar en esa pureza y ese entendimiento, ¿por qué creen que los niños tienen tanta fe? ¿Has visto niños orando por enfermos?
y la gente sanando automáticamente, porque lo creen, no vienen dudando, ¿me entiendes? Quiero hacer la aclaración, tu mente siempre duda. Yo tengo 27 años en Cristo y cada vez que voy a orar por una persona, como que dices tú, el diablo, no, mi misma incredulidad viene. Y si no pasa nada, yo le digo, lárgate en el nombre de Jesús. Si Jesús lo dijo, yo le digo a las personas, yo no voy a orar para ver si Dios quiere, yo voy a orar porque Cristo ya lo hizo y las cosas suceden. ¿Por qué? Porque no dudo en mi corazón. ¿Entienden el concepto? Entonces es bien importante atreverse hay una ley de la fe. Pablo habla de la ley de la fe. Bueno, quisiera terminar aquí. Terminamos esto. Dice, creyendo sin abrigar estamos en la NTV más bien. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. En el corazón, o sea, Dios lo dijo, esa es la duda que podrías tener. ¿Realmente Dios dijo eso? Si está en su palabra, Dios lo dijo. Y debemos dejar de escuchar las voces que no son la voz de Dios. Dame el 24, por favor. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Nuestra mente incrédula te hace pensar y te dice, no, pero si esto, y quieres ayudar y cooperar, y te terminas perdiendo. Miren, escuché una cosa tan interesante el día de hoy. El ser humano tiene aproximadamente 60,000 pensamientos en el día. 60,000 pensamientos. O sea, tal vez voltea y dice, mira los zapatos, ni los limpió. O ya viste la camisa que trae, es la misma que traía la semana pasada. Y tras dice, y que el 80% de los pensamientos que piensas son negativos. ¿Qué te parece? No necesitamos la palabra de Dios con urgencia. Mira, yo no sé si sea cierta esa estadística, ya ves cómo inventan cosas, ¿no? Pero yo sí creo que por ahí anda más o menos la proporción. ¿Verdad que vivimos en una sociedad bien negativa? Que siempre está esperando cosas. O sea, eso cambia cuando el evangelio te es revelado y te das cuenta de la bondad de Dios. Lo que antes era temor, ahora es fe. Y estás esperando que algo bueno va a suceder, ¿o no? Pueden orar por cualquier cosa y si cree que ya lo han recibido, será suyo. La definición de fe, que está en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Cuando tú tienes eso y estás orando de esa manera, y quiero que entiendan esto, mis amados, porque dicen, bueno, no, pero yo lo hago, pero a mí no me funciona. ¿Qué es lo que estás alimentando a tu espíritu? Si tú, por ejemplo, sigues viendo novelas, ¿sí? Y te emocionas y ves, hay cada barbaridad ahorita que va en contra totalmente. Y no es que diga que las novelas, hay de todo, mira lo que veas en la tele ahorita. Es vulgar, es corriente, es de doble sentido. ¿Sí es así o no? Y la gente piensa, no, a mí no me afecta. O piensa, dice, no, yo soy adulto, ese es tu problema. Si tú no puedes ver algo con tus hijos, no lo tienes por qué ver. Está interesante ese concepto de clasificación, ¿verdad? Si no lo pueden ver tus hijos, tú tampoco. No deberías, por lo menos. ¿Por qué no funciona la fe? Porque traemos un montón de basura en la cabeza. ¿Están aquí, mis amados? Ya les caí mal, ¿verdad? Algunos. ¿Seguimos? Dame el otro, por favor. Cuando estén orando, interesante esto, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor,
para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué me quiere decir esto? Si tú estás orando, trayendo resentimientos con alguien y piensas que Dios te va a contestar porque estás haciendo una oración bien apasionada, con los ojos bien cerrados y tal vez los puños, Señor, tu palabra dice esto y el otro y etcétera. ¿Qué es lo que dice ahí? Primero perdonen, para que su Padre que esté en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. ¿Por qué necesito que el Padre perdone mis pecados? Porque nuestros pecados, dice la Biblia, ha hecho un abismo entre Dios y nosotros. Y si tus pecados no son perdonados por la sangre que derramó Jesucristo, ¿qué te hace pensar que Dios va a responder a tu fe? Entre comillas. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, Dios responde las oraciones, pero nosotros estamos dispuestos a alinearnos a la manera como Él lo enseña. El 26, no sé si todavía habla acerca de eso o se acabó. Se acabó. Gracias. Ahí era entonces. Dame Romanos 10:9, por favor. Mejor desde el 5. De la NBI, por favor. Dice Romanos 10:5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Jesucristo vino a redimirnos o a salvarnos de la maldición de la ley. ¿Sí? No de la ley, sino de la maldición de la ley. Con Moisés, si tú practicabas estas cosas, ibas a ser justo. Pero la justicia, dice el 6, que se basa en la fe, afirma. No digas en tu corazón, interesante que dice en el corazón, en lo más profundo de tu ser, que debería de estar gobernado por el Espíritu, pero muchas veces está gobernado por pensamientos humanistas. Dice, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? O sea, no es nada de eso que acabo de leer. Si te estoy confundiendo, incluso olvídalo. ¿Sí? Esto es donde quiero que nos enfocamos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes con la boca, la tienes en la boca, en tu boca, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si tú crees que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿puedes creer eso? Si crees que Jesús resucitó de entre los muertos y le pides perdón a Dios por tus pecados, serás salvo. ¿Sí? ¿Salvo de qué? Yo no sé dónde necesites salvación. Tu matrimonio, las finanzas, tus relaciones. Dios viene y comienza su proceso de salvación a través de la revelación de la palabra. ¿Se entiende? La fe, ¿de qué se trata? Palabra que entró por mis ojos, por mis oídos, que yo alojo en lo más profundo de mi corazón y es lo que comienza a gobernar mi vida. Y entonces puedo tener fe. Pastor.